Buenos días. Muchas gracias a las hermanas del coro. Gracias por la alabanza y también a ustedes por acompañar. Con la alabanza, recuerden, siempre hay que cantar juntos. Aunque aquí el coro está así, bueno, pues pueden canturrear así, ¿no? Y siempre dando gloria a Dios. Vamos a saludarnos unos a otros antes de empezar, por favor. Vale, pues ya saludados, vamos a empezar. ¿Qué pasa ahí? Hermana Patricia, ¿qué ha hecho? Han dejado solita. Bueno, espero que han preparado sus corazones. Sí, espero que sí, que antes de venir hayan orado en casa, hayan preparado su alma para escuchar la bendita y santa palabra de Dios. Y sobre todo, por favor, como siempre les digo, me gusta que se llenen los asientos de delante, ¿no? Hay que aprovechar los buenos lugares. Pero bueno, algún día, tal vez, antes del arrebatamiento. Vamos a dar la gloria a Dios. Y vamos a empezar la palabra de hoy orando juntos, ¿vale? Para que Dios ponga en orden todas las cosas, sobre todo cada una de nuestras almas, cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu amor misericordioso. Te damos gracias por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas. En primer lugar, por salvar nuestras almas, almas que estaban perdidas, errantes, sin rumbo, sin lugar fijo donde caer, porque andábamos de acá para allá nuestros delitos y pecados. Mas a ti te agradó, Señor, por la locura de la predicación, porque no fue por otra cosa, el traer nuestras almas a una nueva vida. Esa vida que estaba escondida en Cristo Jesús, el cual derramó su preciosa sangre hace 2000 años para que todos nuestros pecados fueran perdonados, para que todas nuestras iniquidades fuesen borradas y para que nosotros tuviésemos entrada firme y segura a las moradas celestiales juntamente con Cristo Jesús. En este momento, Señor, lo único que se nos puede ocurrir, venir al pensamiento es: wow, Señor, gracias. Gracias, Señor, por hacer esa obra que no dependía de nuestras obras de justicia, pues ellas son todas un trapo de inmundicia para ti, sino que todo fue obra, misericordia y solo por gracia. Por eso venimos aquí, Señor, reconociendo nuestra pequeñez, nuestra debilidad y nuestra insensatez, y venimos a la fuente que todo lo da, y venimos a ti, al manantial de vida. Ayuda a cada uno de los corazones, Señor, que están hoy aquí reunidos. Algunos esperamos, Señor, que la mayoría te pertenezcan, que la mayoría hayan aceptado esa sangre expiatoria de Cristo como la suya propia, y que hayan recibido el perdón de pecados. Y si todavía aquí hay algún alma, Señor, que todavía no te conoce, toca su corazón, Padre Santo. Toca hasta la última fibra de su alma para que pueda reconocer, en primer lugar, su pecado, para que pueda reconocer su incapacidad moral y su incapacidad espiritual para estar delante de ti en tu presencia, porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Y en segundo lugar, Señor, permite que reconozca a Jesucristo como su Salvador, como su Redentor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No es María, no son santos, no es otra persona, no es un humano, sino el divino Hijo, el unigénito, que vino a salvarnos de toda condenación. Ayuda, Padre Santo, para que obres así en esos corazones que todavía no te conocen, y también, Señor, para que puedan tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y sobre todo también queremos pedirte, ya se acerca pronto nuestro retiro de verano, allí donde nos vamos a reunir cientos de hijos tuyos, Señor. Ayuda para que estemos en armonía, en sencillez de corazón, con humildad, con servicio, trabajando, porque en aquel lugar también habrá nuevas almas que no han escuchado nunca el Evangelio. Ayúdanos para que cada uno, con nuestro don espiritual que tú nos has dado, cada uno con nuestro sacrificio y nuestra oración, podamos trabajar juntos y salvar más almas, todo para tu gloria, Señor. Con ese propósito te pedimos que también nuestra Iglesia participe con muchos miembros y sobre todo con el anhelo de hacer las cosas bien y el deseo de agradarte, Señor, porque por ti y para ti vivimos.
Y este tiempo también lo queremos poner en tus preciosas manos, Señor, reconociendo que tú vas a gobernar y que la palabra que será predicada no es opinión humana, no es pensamiento de hombre, sino que es tu palabra divina la cual nos has dado para edificación, salvación, redención y glorificación. Padre Santo, te damos gracias por estas cosas y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y nos vamos a la carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a seguir aprendiendo de esta magnífica carta. Vale. Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo. Versículos impares los voy a leer yo y vosotros me acompañáis con los pares. Simplemente son 13 versículos, ¿vale? Primera de Corintios, capítulo 8. Versículos impares los leo yo, vosotros me acompañáis con los pares. Y el último, el 13, lo vamos a leer todos juntos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de la alianza que sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo no hará de ser inmundo, y que no hay más que Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo Dios, el Padre, el cual procede todas las cosas, nosotros para que hagamos en un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno se debe a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en su lugar de ídolos, la justicia de aquel débil no será escucharla antes de sacrificar a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y en ellos sucedió injusticia, Versículo 13, lo leemos juntos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hasta aquí. Aunque hemos comenzado en 1 de Corintios, capítulo 8, hoy vamos a tocar capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, porque el tema es global. Cuando comencé a hacer esta serie de 1 de Corintios, yo no pretendía, como sí hicimos con Romanos, ir pasaje por pasaje y desglosando cada enseñanza con detalle. Lo que yo pretendo estudiando el libro o la carta de 1 de Corintios es que los puntos principales los tratemos, los miremos y los estudiemos para extraer de ellos esa enseñanza básica fundamental que es la vida en comunión dentro de la iglesia. Recuerda, 1 de Corintios es una carta a una iglesia, pero por extensión es la carta a todas las iglesias de cómo deben comportarse y de cómo no deben comportarse los hermanos que pertenecen a una congregación, una iglesia salvada por Cristo Jesús. Entonces hoy el tema va a ser la libertad y el peligro de la libertad que Dios nos ha dado, no porque esa libertad es un peligro, sino porque nosotros la hacemos peligrosa. ¿Han entendido? La libertad con la que Cristo nos ha hecho libres no es peligrosa, pero nosotros la podemos poner en peligro. ¿Por qué? Porque podemos convertir la libertad en libertinaje y hacer de ello una excusa. Y eso no puede ser así. Debemos tener discernimiento claro de qué quiere Dios con nosotros después de que somos salvos y sobre todo nosotros entender cómo debemos vivir una vida después de recibir la salvación. ¿Entienden, mis amados hermanos de Iglesia de Tarancón? Sí, por favor. ¿Por qué esta carta es importante? Pues porque es un mensaje claro a nuestra iglesia.
Y nuestra iglesia debe evitar los problemas que ocurrieron en la iglesia de Corinto. ¿Que estarán? Claro que estarán. Pero con estas cartas, con la palabra de Dios, tenemos las herramientas necesarias para que cuando eso ocurra, tomemos medidas. Igual que en una casa, por ejemplo, puede haber extintores, no quiere decir que la casa vaya a echar a arder, pero si tú tienes extintores, si acaso echa a arder, tendrás cómo apagarla, ¿sí? Una casa puede tener alarma, puede tener cámara de vigilancia, no quiere decir que te vayan a robar, pero esa casa está preparada por si acaso el ladrón se acuerda de entrar en tu casa. Así de esas maneras, hermanos, debemos estar preparados, equipados, por si acaso ocurren esas cosas, podamos enfrentarlas, confrontarlas y salir victoriosos de ellas para que nuestra iglesia siga creciendo, madurando en conocimiento y en fe. ¿Vale? Por favor. Haciendo un breve resumen, y yo sé que todos los días he hecho resumen de 1 Corintios, todavía no tengo Alzheimer, pero yo sé que cada día que comenzamos con algunos de los pasajes, yo hago un resumen. Yo quiero que entendamos que los puntos fundamentales de esta carta, para entender bien por qué Pablo llega a esta conclusión, llega a este momento crucial de Corintios 8, 9, 10, que va a tratar de la libertad con la que se relacionan los hermanos entre ellos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, si quieren me pueden ayudar, recordando los primeros problemas que había ahí. El primer problema que Pablo trató en la iglesia de Corinto, ¿cuál fue? Primer problema que Pablo trató en la iglesia de Corinto. La división. Gracias. Primer problema, división. ¿División entre quién? ¿Entre una de Ecuador y una de República Dominicana? ¿División entre los españoles y los extranjeros? ¿División entre...? ¿Así? No. Hubo división entre todos los hermanos, de tal manera que se habían dividido su corazón, su pensamiento en 4 grupos. Unos de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos y otros de Cristo. Ellos pensaban que el conocimiento, la palabra, la Biblia, era una filosofía más y por tanto la iglesia era como una escuela filosófica y que había que entender la palabra con el pensamiento intelectual. Pero Pablo dice, no, esto no es así. Esto es palabra, es sabiduría de Dios, no sabiduría humana. Los hombres tienen su propio conocimiento, su propia sabiduría, pero la sabiduría de Dios no tiene que ver nada con la sabiduría de los hombres, porque Dios ha desechado la sabiduría de los hombres. Y Pablo dice, ¿no os veis vosotros vuestra vocación? Que no sois sabios, que no sois nobles, que no sois ricos, porque Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Y Dios ha escogido lo débil del mundo, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Así de esta manera nosotros estamos aquí reunidos, no porque tengamos mucha inteligencia, porque hemos recibido la salvación porque teníamos una carrera. ¿Alguien ha recibido la salvación por tener carrera o diplomatura? No, simplemente es voluntad de Dios y un corazón preparado para recibir la palabra. Pablo trata esa división. Cristo es uno. ¿Está dividido Cristo? No está dividido. Cristo enseñó que una casa dividida no permanece, por eso la iglesia tiene que estar unida. Somos uno en el Señor, ¿no? Hoy terminaremos con una alabanza que se titula Por los lazos del santo amor. ¿Y cómo dice esa alabanza? Lazos del santo amor, somos uno en el Señor, nuestro espíritu está unido a Él por los lazos del amor. ¿Qué somos? Uno en el Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado que nuestra iglesia no se divida, porque entrarán personas. Entraron en la iglesia de Corinto, entraron en la iglesia de los Gálatas, entraron en la iglesia de los filipenses, entraron en todas las iglesias y aquí entrarán algunos encubiertamente que querrán causar división. La Escritura nos advierte y dice, estos son los sensuales, no sexuales, no, sensuales, los que tienen su pensamiento, sus sentidos en el mundo. Intentarán engañosamente extraviar a las personas. Por eso tenemos que tener cuidado en la iglesia y todos los hermanos que están firmes, vigilar para cuando venga alguien que normalmente no va a venir gritando y haciendo escándalo, sino que va a venir sigilosamente, trabajando en un oído y en otro oído y en otro oído para crear divisiones. Ese es el trabajo de Satanás, dividir. El trabajo de Cristo es unir. El trabajo de Satanás es dividir. Por eso tenemos que estar cuidadosos y vigilantes. El segundo problema, ¿cuál fue? La inmoralidad. ¿Qué clase de inmoralidad? La inmoralidad de un joven. Un joven que estaba viviendo con la mujer de su padre, una inmoralidad sexual. Pero esta inmoralidad, que en el griego es porneia,
donde viene nuestra palabra pornografía, había permeado allí, en aquella iglesia. Por eso la advertencia es clara. Cuando en una iglesia hay una persona que vive con pecado sexual, hay que hablar con esa persona y decirle que no está bien lo que está haciendo. Aquí entra la disciplina dentro de la iglesia, lo que aprendimos en ese día. La iglesia, como en un hogar, tiene que haber disciplina. Porque Dios castiga y disciplina a todo aquel que ama y tiene por hijo. Sí, ¿entienden, no? ¿Ustedes disciplinan a sus hijos? Sí, Dios a los suyos también. Y no es malo. Al contrario, es buen padre. Entonces nosotros, cuando hay inmoralidad dentro de la iglesia, ¿qué tiene que formar parte ahí? Entrar la disciplina. Disciplina, pero no como quiera el pastor, o no como quieran los hermanos, sino una disciplina como Dios quiere. ¿Y qué dijo Pablo de ese joven? Que se ha echado fuera, entregado a Satanás. Aprendíamos así. ¿Cuál era el problema del resto de la iglesia? Que lo habían permitido. Entonces, aquí era un problema de división de toda la iglesia. Aquí el problema, inmoralidad de un joven, pero que la iglesia entera se había visto impactada. ¿Por qué? Porque todos se habían vuelto vanagloriosos. No pasa nada. ¿Pueden bajar un poco el volumen, que hay mucho eco? ¿No? ¿No? Pero sigue igual, ¿no? Sí. Da igual. 3. Litigios entre hermanos. O juicios, vamos a poner juicios. ¡Wow! Soy entre vosotros que lleváis a juicio, a pleito a los hermanos. Pero ¿no hay ningún sabio entre vosotros? Así, ¿no? Ahí mejor. ¿No hay ningún sabio entre vosotros que pueda discernir, solucionar este asunto? Había hermanos que llevaban a juicios a otros hermanos. 4. Semana pasada. El matrimonio, wow. Como algunos llaman, el matricidio, ¿no? Matrimonio. El problema en el matrimonio, ¿cuáles eran esos problemas? Otros dijeron, Pablo, pues será bueno no tocar mujer, ¿no? Para no caer en pecado, porque si la sexualidad es pecado, entonces mejor no lo tocamos a nuestras mujeres y nuestras mujeres que no nos toquen. Así llevaremos una vida en perfecta armonía contigo, Señor, seremos mucho más espirituales y mucho más celestiales, nos saldrán hasta alas, así, ¿no? Pablo dice, no, sí es bueno no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido, y la mujer cumpla el deber conyugal con el marido y el marido cumpla el deber conyugal con la mujer, porque ya no sois vuestros, ni la mujer se pertenece a sí, la mujer le pertenece al marido, el marido le pertenece a la mujer, entonces cumplid el deber conyugal. Así, ¿verdad? Aprendíamos. Y luego sabíamos que no simplemente se quedaba en eso, sino que había instrucciones para los matrimonios mixtos, había instrucciones para las viudas, para los solteros, ¿entienden? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Por qué? Porque Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, entonces Pablo está intentando solucionar estos problemas. Y ahora, ¿por qué este resumen? Lo van a entender. Imagínate una iglesia donde todos están divididos, vamos a decir, intelectual y espiritualmente, con pensamientos confusos, donde permiten inmoralidad sexual, donde unos a otros se llevan a juicios delante de las autoridades civiles y donde la mayoría de matrimonios están hechos un desastre, porque ya algunos, como dice Pablo, algunos ya se habían separado para llevar a cabo eso que habían pensado, no tocar mujer y así seremos más espirituales. La pregunta que me surge aquí es, ¿en qué condición estaría esa iglesia? ¿En qué condición estaría esa iglesia? Divisiones, inmoralidad sexual, juicios entre hermanos y matrimonios rotos o a punto de romperse. ¿Cómo estaba esa iglesia? Hecha un desastre. Esa iglesia estaba hecha un desastre. Y por eso llegamos al punto de hoy, que vamos a tratar, que es que también lo que estaba mal era su libertad. Lo que ellos también tenían mal enfocado era la libertad que tenían en Cristo Jesús. Por eso os voy a leer, versículo 1 del capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ven, también había una pregunta aquí. ¿Se acuerdan? Capítulo 7, versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, hubo muchas preguntas. Pablo, ¿qué pasa con el matrimonio? ¿Cómo hacemos? ¿No la tocamos a nuestra mujer? Aquí, Pablo, ¿qué hacemos con lo sacrificado a los ídolos?
Incluso lo habían escrito: Pablo, ¿qué hacemos con los ladrones, con los borrachos, con los homicidas? Y Pablo respondería a eso. Dice, sí, capítulo 5, versículo 11. Dice, más bien os escribí que no os juntaseis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. La carta que escribieron ellos llevaba esta pregunta: oye Pablo, ¿qué hacemos con los borrachos? ¿Qué hacemos con los ladrones? Mi cuñado es un ladrón, el otro es un borracho, mi primo es un jugador empedernido. ¿Qué hacemos? Con ellos no nos juntamos, ¿no? Y Pablo dice, no, con ellos sí os tenéis que juntar, porque tenéis que predicarles el evangelio. No juntéis con el que se llama hermano, hace eso. Con el que es hermano, o dice que es tu hermano, y es un borracho, es un ladrón, o es un fornicario, o es un idólatra, dice que con él ni comáis. Pero con el resto, sí. Porque si no tendríamos que salir del planeta. Con el resto tenemos que convivir con borrachos, con ladrones, con adúlteros, con afeminados, así, con toda esa clase de gente. ¿Para qué? Para convertirlos a Cristo. ¿Cómo puedo salvar yo a una persona pecadora si no me acerco a ella? Yo no puedo predicar el evangelio a través de WhatsApp. Algunos piensan que simplemente mando un WhatsApp, escucha este seminario, y le mando el seminario a través de YouTube, y que Dios va a hacer la obra a través de Instagram. No. Eso no funciona así. Hay que ir cara a cara, confrontarle, abrirle las escrituras, mostrarle lo que Dios dice y cómo se encuentra él en relación con Dios. ¿Entienden, hermanos? Entonces, la cuestión es clara, muchas preguntas. Pero aquí Pablo toca un tema muy delicado, la libertad. ¿Qué puede hacer un cristiano y qué no puede hacer un cristiano? Es una buena pregunta, ¿no? Pero hay un problema, hermanos. ¿Qué problema hay? El primer asunto es lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué es esto de lo sacrificado a los ídolos? Bueno, hace 2000 años había carnicerías como hoy. El problema es que en estas carnicerías había dos tipos de carnes. Una que era la carne que traían los ganaderos, la carne común y corriente, y había otro tipo de carne que esa carne se había sacrificado, esos animales se habían sacrificado en los templos paganos, de dioses paganos. Esa carne que se sacrificaba allí en los templos, una parte era para los sacerdotes, para comer en los templos, y otra parte era pues para las prostitutas del templo y así. Y luego lo que sobraba, ¿qué hacían con él? Para que no se eche a perder, porque no había cámaras frigoríficas, ni había estas cosas para mantener la carne, se llevaba rápido, ¿para qué? A la carnicería para venderla. Y esta carne era más barata. La carne que venía de lo sacrificado a los ídolos era más barata. Por eso los hermanos cristianos que eran humildes y pobres, ¿qué carne compras tú? ¿Qué carne compran? La del ahorra más, ¿no? Los lotes que vienen en oferta. 3 kilos por 4 euros, así, ¿no? ¿O no? ¿O vas a comprar la mejor carne? Yo sé que nosotros compramos la carne que está en oferta. Y no preguntamos si es sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Bueno, aquí ocurría ese problema, que los hermanos, dice Pablo, habituados a comer como sacrificado a los ídolos, esa carne, ellos estaban haciendo algo muy peligroso, y que era ser tropiezo para otros hermanos. Dios condena esto. Dios condena mucho, con gran severidad, ser tropiezo a otros hermanos. Ay del que hace caer a un niño, ¿no? ¿Qué ocurre con alguien que hace caer a un niño? Y no solo está hablando de los niños físicos, también está hablando de los que son niños espirituales o débiles en la fe. Dice, a esa persona mejor sería que se le atase una piedra de molino al cuello y se le echase al fondo del mar. Porque Dios va a tratar con ese asunto muy gravemente, muy severamente, cuando vea que hemos sido piedra de tropiezo para algunos. Entonces vamos a ir punto por punto. En primer lugar, ¿hasta dónde viene la libertad del cristiano? Bueno, Pablo va a tocar el tema de la comida, comer carne. ¿Comer carne o no comer carne? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se puede comer carne? ¿Se puede comer de todo? ¿O no? Bueno, cuando llega Semana Santa, vigilia, ahí no se puede comer carne, ahí comemos pescado. Falso. Tú puedes comer carne. Bíblicamente solo hay una cosa que los cristianos no deben comer, y eso es la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17, versículo 11, ¿no? Pablo dice, no os mando otras cosas. Está hablando a los gentiles, no os mando otras cosas. Los judíos no podían comer. Si van al Levítico capítulo 11, ahí aparecen una serie de animales puros que podían comer y animales impuros que no podían comer. Pero
Los gentiles, Pablo dice, no, vosotros no os vamos a poner estas cargas, como por ejemplo circuncidaros, porque la circuncisión nada es. La circuncisión es la del corazón, la circuncisión de la carne no sirve para nada, simplemente es algo externo. La circuncisión que a Dios le vale es la circuncisión del corazón, así dice Romanos, ¿verdad? Por ejemplo, capítulo 2. Entonces, ¿qué pretende Pablo aclarar? Que los cristianos, la mayoría gentiles, podemos comer todo tipo de carne. Pero hay una cosa que hay que abstenerse. Y Pablo dice, por eso os voy a imponer solo estas cargas, solo unas pocas. ¿Cuál es? Que os abstengáis de sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y sangre y de fornicación, ¿no? Esas cosas. De animal ahogado. ¿Por qué de animal ahogado? Porque si un animal se ahoga, la carne se queda llena de sangre, ¿no? O la sangre se queda en la carne, como les te contaba hace poco de esas alas baratas de pollo que están por dentro como amoratadas. Se ha quedado la sangre dentro de la carne, entonces estás comiendo juntamente la sangre con su carne. Y fornicación, todos sabemos por qué, porque nosotros somos templo de Dios y no podemos cometer pecado, o no debemos cometer pecado con nuestro cuerpo porque el templo de Dios santo es, nosotros debemos llevar santidad. Y por último, dice de comer sangre. Por ejemplo, morcilla. A mí me encantaba la morcilla. Sí. Pero ahora yo puedo comer morcilla. Yo antes me la comía, ¡oh, qué rica morcilla! Pero ahora yo sé que no debo comer morcilla. No, ¿entienden, hermanos? ¿Por qué? Porque sé que se hace con la sangre. Entonces, la libertad... Antes yo hacía cosas que pensaba que eran pecado y sabía que eran pecado, pero no pasaba nada, ¿no? Ahora, sin embargo, antes comía morcilla y yo pensaba que, morcilla, ¿qué pecado puede haber en comerme una morcilla con lo rica que está, ¿no? Ahora que pienso, no puedo comer esto. ¿Tengo libertad para comérmela? Sí, hay libertad. ¿Me va a juzgar el Señor por eso? ¿Voy a ir al infierno por comerme una morcilla? No, pero yo sé que el Señor dijo en su palabra que eso no se puede comer. Entonces yo me abstengo de comer esa morcilla. ¿A que sí? Y no pongan por excusa, no, estas son polvo, esto no lleva sangre de verdad. No saben. O digo, morcillas de arroz, no, también lleva sangre. Entonces, hermanos, son cosas delicadas que debemos tratar. Eso de comer o no comer, y yo creo que no hace mucho lo tratamos, cuando estuvimos aprendiendo en Romanos capítulo 14, ahí Pablo toca ese mismo tema, qué se puede comer, qué no se puede comer. Pero el problema no es ese, comer qué como, qué no como, el problema es con la conciencia con la que me lo como. Por ejemplo, en este sentido, el capítulo 10 de 1 de Corintios, ¿lo tienen ahí? 10 de Corintios, de 1 de Corintios. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si alguno incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y la conciencia, digo, no la tuya, porque tu conciencia está tranquila. ¿Hay un problema en mi conciencia? No, la conciencia está tranquila, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo cual doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El problema es que no seas tropiezo por lo que comes. Siempre es la misma dicotomía, siempre es la misma cuestión. Hoy en día son otras cosas. Recuerden, hace 2000 años la vida era muy básica. La vida era básica. ¿No se oye? ¿Qué les he dicho? Primera de Corintios 9. No, 10, ¿sí? 10:25. ¿Cuál dije? Solo 10. 10:25. Yo como me pongo a leer no les veo.
Primera de Corintios 10, 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada, motivos de conciencia, ahí la tienen, ¿vale? ¿Os vuelvo a leer? No, vale. Os he leído yo. Primera de Corintios 10, 25, en adelante. La cuestión está en que hoy en día hay otras cosas. La vida de hace 2000 años es muy básica, todo se centraba en 3 cosas. Uno, los matrimonios. Otro, los funerales. Y otro, la idolatría. Eso era la vida, no había más vida. La gente no estaba viajando, no llegaba agosto y la gente se iba a viajar, no había vacaciones. No había centros comerciales, no había todo lo que hoy tenemos, ni mucho menos redes sociales ni todo eso. Sí había circo, alguna vez se podía ir al circo, pero la vida era básica. Hoy en día tenemos otras muchas cosas, otras muchas, distracciones y muchas más tentaciones. Por ejemplo, drogas, alcohol, así, pornografía que podemos acceder a internet, series de televisión, películas, un montón de cosas que de una manera o de otra van a entrar por nuestros ojos o por nuestros oídos o en nuestro organismo a través de nuestra boca y que pueden contaminar. ¿Un cristiano puede beber alcohol o no puede beber alcohol? Siempre estamos en ese problema, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Sí, no. Unos deseando, otros no, jamás, no lo pueden ni oler, así. Depende de tu conciencia. Si tú estás tomándote un poco de vino en tu casa con miedo, a ver si me va a ver alguien por la ventana. Como si fueses un adicto, ¿no? No. Pablo le dijo a Timoteo, por causa de tus múltiples enfermedades, toma un vaso de vino en lugar de agua. Otra cosa es que Timoteo le diera la bebida y estuviese Timoteo por ahí, así, borracho. No. La palabra de Dios es clara, ¿no? De verdad, hermanos, no seamos necios, no seamos infantiles. Y Cristo, cuando estaba en la Santa Cena, cuando estaban haciendo la cena en el aposento alto, ¿qué piensan que tenía? ¿Mosto? Ese que venden en el supermercado sin alcohol. Era vino, un poco de vino, saludable. Y nada más. Pero el motivo por el que lo bebían es porque estaban comiendo, y juntos, en armonía, en sencillez de corazón. El problema es que hoy la gente bebe el alcohol, ¿para qué? Para embriagarse. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Los que adulteran, de noche, o los que fornican, de noche fornican, así. Entonces, todo por conciencia. Tu conciencia tiene que decir, está bien o está mal. ¿Entienden? Pero no vamos a entrar hoy en esos detalles, porque hoy es más profunda la enseñanza, por lo menos mi intención es esa. Vamos a Romanos capítulo 14 con nuestras Biblias. Romanos capítulo 14. Si pueden encenderme el aire, se lo agradecería. ¿Cae agua? Estamos apañados. Romanos capítulo 14. Os voy a leer versículos del 1 al 13. Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 13. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no menosprecia al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, su conciencia. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Cuál es el problema? Había judíos que celebraban días de reposo, había gentiles que no celebraban días de reposo. Había judíos que no comían cerdo, había gentiles que sí comían cerdo. Y Pablo que dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que si criticáis, ¿viste? Pues vaya hermano, que come cerdo, qué asco. Así. Y este que celebra el día de reposo, qué anticuado. Eso es del Antiguo Testamento, ahora estamos viviendo en el Nuevo. Entonces cada uno de los hermanos o criticaba o juzgaba. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí.
Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ven, unos juzgaban y otros menospreciaban. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque es Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda la rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Versículo 13, juntos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si el problema de división, inmoralidad, juicios, problemas matrimoniales, un problema añadido, eran un estorbo, eso significa piedra de tropiezo. Eran un estorbo los hermanos los unos para los otros. ¿Y eso puede ser así? No puede ser así. Volvemos a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios 8. Bueno, Pablo lo dice en el capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo a nadie. Entonces, Pablo, ¿qué quiere aclarar aquí en estos pasajes 8, 9, 10 de 1 Corintios? ¿Cómo os vais a relacionar entre los hermanos? ¿Cómo queréis relacionaros? ¿O queréis relacionar en armonía y en orden? ¿O queréis relacionaros en hacer las cosas como a vosotros os dé la gana? Esa es la pregunta, ¿no? Hay muchas maneras de hacer las cosas. En la vida hay muchas maneras de hacer las cosas. Pero como dice la palabra de Dios, todo hay que hacerse en orden, ¿no? En 1 Corintios capítulo 14, el último versículo, lo que es el 40, 42, no me acuerdo bien. Ahí Pablo, hablando de los dones de lenguas, dice, pero todo lo que se haga, hacedlo decentemente y en orden. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Que todo lo que hagamos en la iglesia, lo hagamos decentemente y en orden. Y que tengamos en cuenta una cosa muy importante. Y no es que el comer o no comer, sino el cómo afecta eso a mis hermanos. El cómo afecta mi vida a mis hermanos. Eso es importante. Porque cada uno de nosotros estamos llamados, ¿saben a qué? A procurar el bien del otro. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Procurar nuestro bien. ¿Qué hace cada cristiano? ¿O qué debe hacer cada cristiano? Procurar el bien del otro. Eso es una iglesia que vive en armonía. Cuando unos se preocupan por los otros. Cuando cada uno de nosotros no miramos por lo nuestro, sino por lo de los demás. No mirando nuestro propio interés, sino mirando el interés de mi hermano, por el cual también murió Cristo. De esa manera yo puedo hacer una cosa, y es llevar a cabo la libertad que Cristo me dio. Pero por encima de la libertad que Cristo me dio está el amor por el que Cristo me salvó. ¿Entienden, hermanos? Miren lo que dice Pablo, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Leamos juntos. 1 Corintios 6, 12. ¿Lo tienen, por favor? Vamos a leer. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué Pablo escribe esto aquí en este pasaje? Recuerden, está hablando de inmundos, por ejemplo, de injustos, de fornicarios, de idólatras, de adúlteros, de afeminados. Versículo 9 estoy leyendo. Los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros entramos a formar parte del reino de Dios, ahí algo cambia. Sí, Cristo me ha dado libertad. Señor Jesucristo, Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué clase de libertad? ¿Qué clase de libertad? Libertad de tomar decisiones que agradan a Dios. Antes yo no tenía libertad porque yo hacía la voluntad de Satanás. Ahora Cristo me ha dado libertad porque me compró. Yo he cambiado de dueño, ahora mi amo es Él. Entonces yo ahora comprendo verdaderamente cómo es Él y yo puedo vivir verdaderamente la vida que le agrada a Él. Yo tengo una libertad verdadera.
Dicen que los hombres tienen libre albedrío. ¿Tenemos libre albedrío? Entre comillas, tenemos libre albedrío. Porque no hacemos lo que nosotros queremos. Nosotros hacemos lo que nuestro cuerpo quiere. O lo que nuestros deseos quieren. Por eso no tenemos ese libre albedrío real. Tenemos libre albedrío real, ¿saben cuándo? Cuando Dios cambia nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando Dios transforma nuestros corazones, entonces yo tengo ese libre albedrío. Yo ya puedo escoger. Y yo escojo lo bueno. ¿Por qué? Porque mi espíritu, el Espíritu de Dios que mora en mí, me va a inclinar a lo bueno. Como antes, al contrario, mi espíritu malo, dominado por el pecado, me inclinaba a las cosas malas. ¿Entienden? Claro, es así como funciona esto, no funciona de otra manera. Por eso aquí dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. ¿Puedes comer cualquier tipo de carne? Sí, pero si yo sé que a un hermano me ve comiendo carne, el hermano débil se puede ver afectado, influido, ¿qué hago? Como Pablo dice, pues yo no comeré carne. Dijo así, ¿no? Pablo mismo dice, si yo veo así a mi hermano, yo no comeré carne. Pero entran otras cosas. Cosas como, por ejemplo, la manera de vestir. ¿Ustedes pueden vestir como quieran? ¿Pueden vestir como quieran? Sí. ¿Ustedes pueden venir aquí a la iglesia con alpargatas y con un pantalón, un short, un pantalón corto? ¿Pueden venir? Sí, tienen libertad. Pero ustedes saben que no es correcto. ¿Las hermanas pueden venir con un legging? ¿Han visto los leggings de ahora? ¿Los que están de moda? ¿Esos que no dejan nada para la imaginación? Es asombroso, ¿no? No sé qué será lo próximo. Legging transparente, como el cuento ese del sastre. Uno sabe perfectamente cómo tiene que venir. Otra cosa es que luego lo haga, ¿no? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo debemos hablar entre los hermanos? Sabemos, ¿no? ¿Cómo debemos comportarnos unos con otros? Lo sabemos, ¿no? Otra cosa es que luego se lleva a la práctica. Todas estas cosas, ya no vamos a entrar en la vanidad del vino, beber cerveza, no beber cerveza, eso ya lo dejo para su conciencia. Pero hermanos, nosotros tenemos una libertad que no podemos hacer libertinaje, ¿eh? No podemos tomarlo como un libertinaje y hacer lo que nos dé la gana, porque Pablo dice que no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Al contrario, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Debemos vivir como Dios quiere y como Dios le agrada. Capítulo 10 de 1 de Corintios. Pablo va a decir algo muy parecido que en 1 de Corintios 6:12. 1 de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, cuando tengan alguna pregunta de qué hacer o no hacer, voy a preguntarle al pastor si puedo hacer esto o no puedo hacer aquello. Muy sencillo, no hace falta que hagas consulta, pregúntatelo. Primera pregunta, ¿me conviene? Hombre, claro que me conviene. ¿Me edifica? Ahí ya no. Ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema. Algunas veces todo nos conviene. ¿Conviene que cambie todo mi armario ropero? Sí, me conviene, porque todo esto está ya pasado de moda. Toda esta ropa tiene como 2 años. Así, ¿no? ¿Me están entendiendo? ¿No te edifica? No edifica, ¿no? Entonces no importa el armario ropero. Parecen tonterías, pero no son tonterías. Porque eso nos indica en qué condición está mi corazón. Porque si tú pones importancia en tu moda, en tu ropa, o pones importancia en las vanidades de tu vida, significa que tu corazón está lejos de Dios. Significa que no estás en sintonía con lo que Dios quiere para tu vida. ¿Qué dice Pablo a los hermanos de Corinto? Una cosa muy importante. Y os voy a leer. 1 de Corintios capítulo 9. Versículo 19. 1 de Corintios 9, 19. Miren lo que dice Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley,
como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué está diciendo Pablo? Entonces, si un hermano es borracho, pues yo me hago borracho para ganármelo. Mi amigo es borracho, ¿no? Le gusta mucho beber alcohol. Pues voy a quedar con él y le voy a evangelizar. Pero para no forzarle su conciencia, para no coartar su libertad, me emborracho con él y mientras le borracho le evangelizo. Y acabamos los dos borrachos glorificando al Señor. ¿Así, no? No. No es así, no funciona así, ¿no? Es mucho más sutil. ¿Qué significa? Pues que nosotros tenemos que... Nuestra libertad, somos libres, ¿vale? ¿Somos libres? Sí, vale. Pues ahora esa libertad, ¿sabes qué tienes que hacer? Someterla. Tienes que someterla y ponerla acorde con tu hermano. Con lo que tu hermano ve, con lo que tu hermano percibe. Si tu hermano es débil, ¿tú qué tienes que hacer? Hacerte tú débil. ¿Entienden, hermanos? Es que me están mirando un poco como que no están entendiendo bien el punto. ¿A qué quiero llegar? ¿Por qué Pablo dice, yo me he hecho a todos? A los judíos como judíos, a los gentiles como gentiles. De otra manera, Pablo, ¿qué estaba haciendo? Ponemos en situación. Pablo está con un grupo de judíos, o sea, de cristianos judíos, ¿no? Mesiánicos se les llamaba, ¿no? Esos judíos que han entendido la salvación y han venido a Cristo, pero siguen siendo judíos por nacionalidad. Y esos judíos dicen, bueno, Pablo, vamos a celebrar el día de reposo. ¿Y Pablo qué dice? Día de reposo ya no. ¿Pablo diría así? No, Pablo diría, venga, vale, vamos a hacer el día de reposo. Pablo, vamos al templo. Venga, vamos al templo, ahí a orar. Pues vamos al templo a orar. Y Pablo se hizo a los judíos así. Dice, pero él ya sabía que ya no estaba ahí, pero dice, yo me echo a ellos así. O hablando a los gentiles, también, débiles, sin ley. Pero Pablo también dice que se ha hecho como ellos, pero no cayendo en pecado. Por eso hay que tener mucho cuidado y saber diferenciar. Hay que tener discernimiento espiritual. ¿Qué está enseñando esta escritura? Pues que hay una cosa por encima de la libertad, que es el amor. Pablo hablará más adelante acerca de ello, ¿no? 1 Corintios capítulo 13, acerca del amor. El amor sacrificial. ¿Comer o no comer? Pues yo no como por amor a mi hermano. ¿Casarse o no casarse? ¿Qué hizo Pablo? ¿Se casó o no se casó? Miren lo que dice el capítulo 9. ¿No tenemos derecho a tener con nosotros una mujer por hermana o una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Seguiría luego diciendo, ¿acaso no tenemos derecho a tener un salario? Pablo está preguntando, ¿comer? O sea, a mí también me gusta comer. ¿Os pensáis que Pablo era así a lo mejor de estas personas tiquismiquis que no comen nada? Pablo le gustaría comer y beber, pero Pablo dice, como yo sé que eso es un peligro para los hermanos débiles, mejor no como o bebo. ¿Casarse o no casarse? ¿Pablo tenía derecho a tener una hermana por mujer? Sí. Pero él que dijo, bueno, yo no me estoy quemando, no tengo ningún problema con eso. Eso Pablo, Pablo dijo, yo no tengo ningún problema, tengo don que me ha dado Dios, un don de continencia. Entonces, no lo necesito. ¿Pero tengo derecho? Claro, pero he negado ese derecho por amor de vosotros. ¿Sabéis por qué? Imagínate a Pablo casado. Hermanas, ustedes saben cómo son, ¿no? Imagínate a Pablo casado. Resulta que Pablo dice, venga, vale, me voy a casar, se casa... Y le dice a su esposa, bueno, cariño, que voy a Corinto a ver a los hermanos. ¿Dónde vas otra vez a Corinto? Si has estado allí el otro día, por ejemplo. Me tienes muy abandonado, ¿eh? Me tienes muy abandonado, Pablo, así. Esto no sé cómo va a acabar, Pablo? La mujer se preocuparía por él. Y él se preocuparía por su mujer. Su mujer cae enferma. Venga, me voy a quedar aquí cuidándote para que estés sana, tal. Es que ya no me llevas a cenar como antes. Así. Por eso Pablo dice, yo por amor... Eso que yo tengo derecho, ¿yo qué hago? Lo aparto de mí. Y lo de también recibir salario por trabajo. Miren,
Versículo 8 del capítulo 9. Digo esto solo como hombre. No dice también esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque como con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Qué está preguntando Pablo? Oye, que yo estoy trabajando para vosotros, que yo estoy estudiando, que yo me estoy preparando las predicaciones y los sermones. ¿No sería lo justo que vosotros me ayudaseis económicamente? Eso está preguntando Pablo. ¿Es digno el trabajador del salario? Sí. No, ¿el buey tiene el dueño amor por el buey y le pone? No pongas bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir? Al animal tienes que darle alimento, ¿no? Y al que trabaja hay que darle sustento. Pero Pablo en muchas ocasiones dice: pero mira, estas manos me sirvieron para no seros gravosos a vosotros. Pablo trabajó con sus propias manos. Por ejemplo, Hechos 18 dice que él con Aquila, ¿no? Él trabajaba construyendo tiendas, porque era el oficio de Pablo y era el oficio de Aquila, el marido de Priscila. Pablo podía haber dicho, como algunos pastores: venga, ahora me vais a pagar un sueldo. ¿Qué sueldo, pastor? Bueno, que a ver, ¿en qué escala, escúcheme por favor, en qué escala profesional ustedes pondrían un pastor? ¿Me escuchan? Venga, vamos a hacer aquí una prueba sociológica. Saben que todos los trabajos tienen escalas, ¿no? Están los peones, ¿no? Están los auxiliares, están los, ¿qué más? Oficiales de primera, de segunda, así, ¿no? Están los funcionarios, hay muchas clases de escalas, y cada uno cobra según su escala. No cobra lo mismo un médico que un enfermero, ¿a que no? No cobra lo mismo un maestro que el conserje, ¿no? Porque hay escalas, y cuanto más estudias y menos trabajas, más ganas. Cuanto menos estudias y más trabajas, menos ganas. Ya han cogido, ¿no?, el concepto. A un predicador, a un pastor como Pablo, como Apolos, como Pedro o como yo, ¿en qué escala salarial los pondrían? ¿Como un barrendero? ¿Como un maestro? ¿Como un diputado? ¿Como un ministro? ¿Así? ¿Como el rey? ¿Cuál? No sabe, ¿no? Es que no hay una escala para nosotros. ¿Saben por qué? Mire, nosotros no deberíamos cobrar ni un duro. ¿Por qué? Como dice Pablo, es que lo que nosotros hacemos es para el Señor. Es que esto yo lo tengo como obligación. Versículo 16 del capítulo 9. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Es muy sencillo. Pablo, ¿por qué lo estaba haciendo? ¿Por dinero? Lo estaba haciendo por amor. Como el comer o no comer, lo hacía por amor. Como el casarse o no casarse, no se casó por amor. No porque no encontró el amor, sino porque no quiso. Amaba a Cristo y dijo: voy a dedicarme por entero a Cristo. Hay muchas iglesias evangélicas donde los pastores ganan un dineral. Y si son famosos y los llaman a una convención, tienen su propio caché. Y ya son como los artistas. Los artistas tienen su camerino, y en el camerino dicen: pues quiero una botella de vino de Don Periñón, y unos canapés, y uno no sé qué, y unos no sé cuántos, así, ¿no? Bueno, hay pastores que así también. Yo cobro $100.000, yo por menos de eso no predico, así. Bueno, voy a tener que ver mi escala salarial. Que no sea ese nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque como prediquemos por dinero, mal vamos, ¿no? Mal vamos, pero muy mal vamos. De verdad, ojalá todos tuviésemos, no solo los que predican, sino todos tuviésemos el corazón de Pablo.
Aprender a negarnos a nosotros mismos y a ver a los demás. A ponernos en el lugar, a ser empáticos, a ponerme en el lugar de mi hermano. ¿Para qué? Pues para que toda la iglesia vaya en armonía y en comunión. Si cada uno pusiésemos de nuestra parte, las iglesias serían el lugar perfecto para vivir. El problema es que como cada uno es partidario de ponerse de su parte, entonces el problema es ese, ¿no? Pues por eso muchas iglesias están como están. Están llenas de egoísmo, de arrogancia. No esta, ¿no? Yo sé que la nuestra no. Pero iglesias que no tienen el evangelio viven de cualquier manera. Entonces, hermanos, piensen en esto, por favor. ¿Cuál es el propósito? Aquí Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todos. ¿Para qué? Para que de todos modos salve a algunos. Vamos a buscar Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Lo tenemos, Gálatas 4, versículo 12. Vamos a leer juntos. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. En 1 Corintios, me he hecho débil a los débiles, me he hecho judío a los judíos, me he hecho gentil a los gentiles, y me he hecho a los demás. Yo me he aguantado y me he conformado a vosotros. Esto es como la relación del matrimonio, ¿no? En el matrimonio, ¿qué tienes que hacer? En un matrimonio, para que un matrimonio vaya bien, ¿cómo hay que hacerlo? Unas veces cede uno y otras veces cede otro, ¿no? No puede ceder siempre el mismo. ¿Por qué? Porque si cede siempre el mismo, tarde o temprano se va a cansar de ceder. Entonces, unas veces van cediendo unos y otros. ¿Y qué ocurre? Que el matrimonio se va volviendo, ¿cómo? Más homogéneo, más unido. De esta manera se van acercando, porque a veces doy yo mi brazo a torcer, otras veces mi esposa da el brazo a torcer. Cada uno se va soportando sus manías, sus rarezas. Por ejemplo, mi esposa cada vez va asumiendo más mi carácter, yo voy asumiendo más su carácter, así, ¿no? De tal manera que nos vamos acercando el uno al otro. ¿Y eso cómo se hace? Haciéndonos al otro, ¿o no? Y aquí Pablo les dice a los hermanos de Gálatas, de Galacia, ¿qué les dice? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Tú te haces a tus hermanos? ¿Imaginas un hermano que tenga mal carácter? ¿Y qué haces con ese hermano? Ah, pues yo también me voy a hacer como el hermano, me voy a hacer mal carácter. Y llega el hermano y dice, ¿qué pasa, hermano? ¡Hola, hermano! Así. No, es... Ah, yo sé que tiene mal carácter, sí, pues entonces yo lo voy a tolerar, me voy a hacer a él. Es decir, lo voy a resistir. No resistir mala, ¿no? Sino que lo voy a... Si yo sé que el hermano habla así, o una hermana que a lo mejor tiene malas contestaciones, sin darse cuenta, ¿no? Ella es así, es su carácter. ¿Y yo qué hago? No pasa nada. Porque yo sé que ella es así. No lo hace queriendo, pero es así. Y así todos los hermanos. ¿Entienden? Es así como funciona. Es así como se ganan las almas, haciéndose a los demás. Y tú tienes que humillarte. Esa es la regla del amor, humillarte. Entonces, hagámonos. Aquí el problema de los hermanos de Gálatas, ¿cuál fue también? Ellos habían empezado bien, como dice el capítulo 3, versículo 1. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El problema de ellos es que aceptaron primero bien, pero luego se extraviaron. Y entraron personas que les judaizaban, es decir, que les querían volver a las fábulas, les querían volver a todo lo anterior. Pero Pablo dice, ya no. Si guardáis los días, los meses, los años. ¿Otra vez? Dice, me temo que haya trabajado en vano por vosotros. Dice así, ¿no? Capítulo 4, versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ya no hay que volver al pasado, ahora es el presente, hacia adelante. ¿Y cómo se vive la vida cristiana de frente? Sometiéndome como Cristo se sometió. Haciéndome a los que yo tengo delante de mí. Yo me tengo que hacer como ustedes. ¿Cómo terminan todos estos pasajes de 1 Corintios? Vamos a 1 Corintios capítulo 11.
Aquí comenzará el siguiente tema o problema, que trataremos en otra ocasión, si Dios quiere. Y es cómo se debe hacer el culto de adoración en la iglesia, cómo se debe estar en la iglesia entre los hermanos. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 es cómo debemos estar en el mundo entre los hermanos, con cuidado de la idolatría, de los ídolos, de lo que se come, no se come, lo que se bebe, lo que no se come, lo que no se bebe, cómo se viste uno, cómo habla uno, cómo se relaciona entre ellos, así. Los derechos que tenemos o las obligaciones que también tenemos. Capítulo 11, versículo 1, vamos a leer. 1 Corintios 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si pensamos en todos estos temas, en todos estos problemas, ¿cómo se resume todo? Pablo dice, muy sencillo, imítame. Pablo que dice, sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo he imitado a Cristo, o yo imito a Cristo, entonces tú imítame a mí. Y harás las cosas bien. El modelo ya lo tenemos aquí claro. El modelo ya está establecido. Por último, hermanos, hay una clara advertencia. Bueno, hemos hablado del comer o no comer, de la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, el amor sacrificial, pero hay una clara advertencia a todos los cristianos. Escuchen, por favor, esto es lo más importante que deben aprender y entender. En 1 Corintios capítulo 10, aquí el título comienza, dice, amonestaciones contra la idolatría. Es una amonestación. Y es una amonestación a nosotros también. ¿Saben por qué? Os voy a leer. 1 Corintios 10, del 1 al 12. Os leo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como ellos, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, murieron en un día. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11, leemos juntos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es una clara advertencia, ¿no? Pablo está poniendo, por ejemplo, a la nación de Israel. ¿Ellos qué hicieron? Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos bautizados, dicen por la nube, ¿no? Y el mar. Todos comieron el alimento espiritual. Todos comieron el maná. Pan del cielo les dio a comer. Todos. Pero, versículo 5, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, por lo cual murieron en el desierto. ¿Qué advertencia lanza aquí la palabra? Muy clara. Todos, no son todos los que están, ni todos los que están son, o algo así, ¿no? Que todos estamos aquí. ¿Han venido hoy todos? Levante la mano quien no haya venido. Todos han venido, aunque alguno parece que no está, alguno su cabeza está, no sé dónde. Lo digo porque les veo, y sé dónde. Todos están escuchando la palabra, todos han estado escuchando estos días las predicaciones, todos vienen a la iglesia, todos participan del sermón, así, ¿no? ¿En casa todos leen la Biblia? Oye, así que algunos que no. Hay que leer la palabra, todos oran, todos.
Incluso todos pueden decir que han recibido la salvación. ¿Pero qué ocurrirá? Que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ese es el problema que hoy tenemos en día. Que todos parece que estamos en el mismo barco, pero no todos están salvos. Es más, estas cosas acontecieron como ejemplo. Es un ejemplo. Y el versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. El amonestarnos es llamarnos la atención, llamarnos a la urgencia de que, cuidado, de que tengo que mirar mi corazón, a ver en qué condición está. ¿Tú cómo escuchas la palabra? Escúcheme, por favor. ¿En qué condiciones tú escuchas la palabra? Porque es muy sencillo. En la misma condición con la que tú escuches la palabra de Dios, es la condición en la que está tu corazón delante de Dios. ¿Se ha entendido eso, no? En la misma condición en la que tú escuches la palabra de Dios, es decir, la apariencia externa que tú tengas hacia la palabra de Dios, es la misma condición que tiene tu alma, tu espíritu, tu corazón en relación a Dios. De tal manera que si tú un día te puedes dormir, que yo entiendo que se duerma alguno, puede estar cansado, ha tenido mala noche, pero una persona que todos los domingos se duerme, ¿eso es normal? ¿No es normal a que no? O tiene que ir al médico. O luego, imagínense, luego por las noches no duerme. Bueno, voy a llamar al pastor para que me predique y me duermo. O no solo dormir, porque algunos pueden estar con los ojos abiertos, pero su corazón está totalmente apartado. Está diciendo, hoy no he entendido ni papa, no sé por dónde voy, o el pastor no sabe por dónde va, por dónde viene, qué tema ha explicado hoy. No, el tema es claro, libertad. Libertad que tenemos, que no es libertinaje. Hoy en día la idolatría a nosotros no nos afecta, la idolatría física, no tenemos ídolos aquí. A veces preguntan, oye, ¿aquí dónde están los santos? No, aquí no hay santos, sabemos que un ídolo nada es. Los temas esos son claros, pero también podemos tener ídolos en nuestros corazones, como hijos, o hijas, o marido, o mujer, o padre, o madre. Pero, ¿qué ocurre con mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Hay varias cosas que ellos hicieron, el pueblo de Israel. Dice que aunque todos pasaron por la nube, todos pasaron por el mar, todos fueron bautizados, pero unos fueron idólatras, otros codiciaron, otros fornicaron, otros, dice que se levantaron a comer, a beber y a jugar. ¿Qué significa eso de jugar? Versículo 7. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? No lo saben, ¿a que no? Yo tampoco. No, claro que lo sé. Aquí está hablando que el pueblo, ¿qué hizo? Pues se levantó un ídolo, un becerro de oro. Y allí celebraron. Ahora tenemos vamos a tener nuestro propio país, nuestro propio ídolo, nuestra propia imagen. Y allí empezaron a beber y empezaron a comer. De hecho, sí, a beber, a comer y a jugar. ¿A jugar a qué? A jugar a ser religiosos, ¿no? Algunos juegan a ser cristianos. ¿Y cómo es ese juego? Muy sencillo. ¿Quieres jugar a ser cristiano? Sí, yo participo. Bueno, muy sencillo. Tienes que venir todos los domingos y fiestas de guardar, no, eso no. Tienes que venir los domingos y los miércoles a escuchar la palabra, pero no hagas caso de lo que se predica. Y a ver quién lo hace mejor. A ver quién desobedece más. Tú di a todo amén. Pero luego tu casa, nada. Así, ¿no? Tú di como a los tontos dicen que hay que darle siempre la razón. Sí. Pero luego ni caso. Luego haz lo que tú quieras. Bueno, eso es jugar a ser cristiano. Tú vienes aquí y dices que Jesucristo es tu Señor, ¿verdad? Me decís Señor, Señor, pero luego hacéis lo que os da la gana. Se dice la palabra, ¿no? Eso es jugar a ser cristiano. Tú dices que amas a Cristo, pero luego haces todo lo que Él aborrece. Es como si tú dices que amas a tu esposa
y delante de ellas hace todo lo que ella odia. Que hay algo raro ahí, ¿no? Hay algo raro ahí. En lugar de intentar agradar. Bueno, pues tenemos que tener cuidado, no jugar a ser cristianos. Yo siempre advierto, si tú puedes estar jugando a ser cristiano, Satanás no juega a ser Satanás. Satanás se lo toma muy en serio. Él es como un león rugiente que espera ver a quién se come. ¿A quién se va a comer? Al que está jugando. Así. Al que está descuidado, a ese se come Satanás. Él no va a tener piedad de ti. Por eso la advertencia, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Qué murmuraban? Moisés, este que ha venido ahora a mandarnos, este ha venido aquí a decir lo que tenemos y no tenemos que hacer. Su propia hermana murmuró de él. Y hubo un castigo también sobre ella, ¿no? Y le cayó la lepra. Luego le fue quitada la lepra. Pero la murmuración, hermanos, puede estar en cada una de nuestras bocas. La murmuración de los hermanos, la murmuración del pastor, la murmuración de la iglesia. Pero no murmuremos. No murmuremos. El hermano ha hecho algo malo contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. El hermano no anda correctamente, no murmures, este hermano. Ve e intenta solucionar su problema del hermano. Pero ve tú y él estando los dos solos. No lo publiques en redes sociales. El pastor a veces no te parece que está bien. Habla con el pastor. Pregúntale por qué hace esas cosas o por qué, no sé, cualquier duda que tú tengas. No murmures de él. A mí me gusta más el otro pastor que viene otras veces, así. O a mí me gustaba más el que había antes. No se trata de quién te gusta más. Se trata de que tú hagas lo que nosotros predicamos, porque para eso el Señor nos mandó, para predicar su palabra y la hagáis. Yo lo que digo aquí no es mi palabra, no es mi opinión. Es la palabra de Dios, la opinión de Dios. Por eso hay que obedecerla. Oye, es que esta misión, palabra de vida, me parece un poco así, no sé qué. Bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Misión, palabra de muerte? ¿Te gusta más? Hay una misión llamada palabra de muerte, ¿lo sabían? Es la misión del mundo. Ayer se celebró el orgullo. Pues ve a la congregación de ellos, siéntete orgulloso, ama a quien quieras, como ponen por los carteles, ¿no? Puedes amar a tu perro Fido y luego puedes abortar, sin ningún remordimiento. Esa es la misión palabra de muerte. Miren, hermanos, ya para terminar, para no extenderme más en este tema y dejar esto zanjado. Los cristianos hemos sido llamados a libertad, pero no somos libertarios, no tenemos que usar de anarquía ni de libertinaje. No podemos hacer lo que nos dé la gana, en resumidas cuentas. ¿Entienden? ¿Entienden o no entienden? Sí. Entonces, por favor, ustedes que saben cómo funciona todo esto, ¿cómo tienen que vivir? En orden. Y cada uno sabe dónde viven. Miren, los hermanos de Corinto sabían perfectamente dónde vivían, en la ciudad de Corinto. Era una ciudad que estaba llena de idolatría, de inmoralidad sexual. Era una ciudad que era muy rica en recursos económicos y era muy rica y muy abundante en pecado. Y ellos sabían que tenían que tener cuidado, no lo tuvieron. Y por eso Pablo tuvo que reprenderles. Nosotros sabemos en qué ciudad vivimos. Cada iglesia hay un lugar, ¿no? Iglesia de Madrid, iglesia de Mérida, iglesia de Roquetas, iglesia de Chimbote. Esta es la iglesia de... ¿Esta iglesia de? Tarancón. ¿Y ustedes dónde viven? En Tarancón. Tienen que entender Tarancón. ¿Ustedes entienden Tarancón? ¿Ustedes entienden Tarancón? Mi pueblo es muy peculiar. Digo mi pueblo porque conozco sus calles como la palma de mi mano, sería, ¿no? Antes que algunos naciesen, yo ya estaba por aquí pateando por todas las calles con mi bicicleta. Tarancón es muy pequeño. Tarancón es demasiado pequeño, diría yo, para tener una iglesia cristiana. ¿Cuál es el problema? Que en Tarancón parece que no se enteran de nada. Tarancón no sabe dónde está la iglesia bautista de Jesús. De Tarancón. Pero qué curioso que Tarancón sí sabe, sí conocen a muchos cristianos de esta iglesia. Y sobre todo los conocen cuando no andan en orden a la palabra de Dios. ¿Entienden a dónde voy, no?
Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos viviendo en este lugar. Como los hermanos de Corinto tenían que haber tenido cuidado de cómo vivían en sus vidas, para no tener los de Cloé ir a Pablo y decirle, oye Pablo, que esa iglesia está hecha un desastre. Entonces los hermanos que pertenecen a la iglesia bautista de Tarancón tienen que tener cuidado cuando caminen por Tarancón, cuando se sienten a tomar algo en Tarancón, cuando paseen por Tarancón, cuando se relacionen, cuando trabajen, en todas esas cosas. Así, hermanos, ¿entienden? Por favor. Porque si tú estás en tu trabajo y resulta que alguien en tu trabajo te saca de tus casillas y lo mandas a freír espárragos, esa persona va a saber, porque sí, todos lo saben, todos se callan, pero todos lo saben. Luego va a decir, menos mal que va a la iglesia, ¿eh? Así. Si alguien te ve bebiendo cerveza, vino en las terrazas, porque este pueblo también está lleno de terrazas, seguramente te va a ver algún hermano. Y tal vez te vea algún hermano débil que está empezando a venir a la iglesia y que va a decir, mira, los cristianos bautistas pueden beber cerveza y pueden beber vino. 2, por favor. ¿Sí? Seguro que te va a ver el débil. El fuerte no te va a ver, te va a ver el débil. Cuando vayas por la calle, ten cuidado de dónde miras. Porque imagínate que tú eres un hermano, un varón de la iglesia bautista de Jesús, de Tarancón, y vas andando por la calle Miguel de Cervantes, y viene una chica con esos leggings de los que les hablaba, de esos, y te pilla a otro hermano mirando donde no tienes que mirar. Así. ¿Qué pasará? Vaya hermano, usted tiene que leer más la Biblia, ¿no? Seguramente luego el otro vuelve a mirar. Pero hay que tener mucho cuidado de cómo caminamos. En nuestra libertad. ¿Entienden a dónde voy, hermanos? Espero no ser pesado. Pero es que tenemos libertad, pero nuestra libertad está condicionada al amor de Cristo. Por eso no podemos hacer lo que queramos. Teniendo libertad para hacerlo, todo es lícito, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Cada cosa que yo haga en mi trabajo, en donde yo vivo, que en este caso es Tarancón, o en la iglesia misma, yo tengo que tener cuidado y yo tengo que someter mi voluntad a la voluntad de los demás. Esa libertad tiene que ser sometida. ¿Para qué? Para ganar almas. Al fin y al cabo todo se trata de esto, es ganar almas para Cristo. Y cuando las ganamos, traerlas al conocimiento de la verdad. ¿Vale, hermanos? ¿Entienden ahora el pasaje de 1 Corintios 8, 9, 10? No es el mismo contexto de idolatría, de ir a comer carne en la carnicería. ¿Esto es de los dioses o de los dioses? Se trata de lo que tú hagas. Por ejemplo, aquí en Tarancón también hay muchas festividades de santos, ¿no? 24 San Juan. En San Juan, en el barrio de San Juan, hacen una fiesta, ¿no? Dentro de poco será San Cristóbal. En este barrio harán una fiesta. Luego será Santa Corona y San Víctor. También harán otra fiesta. Bueno, pues un hermano cristiano de la iglesia bautista está en la iglesia, imagínate, en la fiesta de San Roque, que es el 16 de agosto. Y pasas por ahí, pasa un hermano por San Roque y ve a un hermano de la iglesia bautista de Tarancón celebrando la fiesta de San Roque tomándose una cerveza. ¿Entienden? ¿Sí, no? ¿Eso es correcto? No es que sea amigo mío, sí, le estoy evangelizando así. No. Por eso tenemos que tener cuidado. Cuando sepamos esas cosas, nosotros cada día estaremos más, nuestro corazón más en sintonía, más en orden con la voluntad de Dios. Así que ya, dicho esto, yo ya me callo y la próxima semana seguiremos aprendiendo. Vale, muchas gracias. Vamos a terminar y vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias. Damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y sobre todo te damos gracias, Señor, porque por ella es que hemos venido a nueva vida. También te damos porque toda ella es inspirada por ti, Señor. Y ella nos sirve también para que aprendamos, como está escrito. Tomemos ejemplo de todas esas cosas que están escritas en ella. Aprendamos. Y sobre todo pongamos por obra todas aquellas enseñanzas que tú día tras día vienes a traernos, Señor, a nuestros corazones. Hoy queremos volver a recordar, Padre Santo, que tú nos has dado libertad, que tú nos has dado una nueva vida, pero que esa nueva vida no debe ser guiada por nuestros espíritus anteriores, por nuestro espíritu anterior, nuestro deseo anterior, nuestra vanagloria anterior, por el hombre anterior,
sino que ahora son todas las cosas nuevas y debemos entenderlas así, de esa manera. Que no debemos embriagarnos con vino en el cual hay disolución, sino que tenemos que embriagarnos del Espíritu de Dios. Y que debemos procurar siempre el bien de nuestros hermanos dentro de la iglesia, para que no haya divisiones, para que no haya conflictos, para que no haya problemas, Señor. Porque muchas veces habría menos problemas si cada uno pusiésemos de nuestra parte en este sentido. Guarda nuestros corazones y sobre todo danos discernimiento para saber y entender qué hacer en cada momento de nuestra vida, cómo relacionarnos en nuestros trabajos, cómo relacionarnos en la calle, cómo relacionarnos cada uno con nuestros hermanos y cómo relacionarnos con nuestras familias. Señor, tú nos has dado modelo para seguir, ayúdanos para que tengamos inteligencia y sabiduría para llevar a cabo todo eso. Ayúdanos en todas estas cosas, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.